«Ya no sirves, abuelo. Vete a casa». Las palabras salieron de la boca de Andrés Maldonado con un desprecio tan natural que ni siquiera se molestó en bajar la voz. Era una mañana de martes cuando Manuel Contreras, 73 años, manos temblorosas y una caja de herramientas oxidada bajo el brazo, llegó caminando a la planta industrial buscando ayudar con un motor que llevaba 3 horas paralizado. Los técnicos jóvenes lo miraron como si fuera basura, rieron de sus herramientas antiguas, de su espalda encorvada, de su camisa desteñida manchada de grasa vieja. Nadie imaginaba que ese anciano al que acababan de humillar era la única persona en toda esa planta que podía salvar las máquinas que ellos no entendían. Antes de descubrir quién era realmente este anciano y lo que está por hacer, si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte historias que te harán reflexionar y te atraparán hasta el final. Ahora sí, continuemos con lo que nadie imaginaba que estaba por suceder. La planta procesadora de alimentos era inmensa. Desde afuera se podían escuchar los motores rugiendo, las correas transportadoras chirriendo, el sonido metálico de las máquinas trabajando sin descanso. El olor a aceite industrial mezclado con el aroma dulzón de los productos procesados flotaba en el aire. Manuel se detuvo un momento frente a la puerta principal, respiró hondo y entró. Nadie lo esperaba, nadie lo había llamado, pero él sabía que necesitaban ayuda. Su sobrino, que trabajaba en la planta, le había mencionado la noche anterior que andaban desesperados buscando a alguien que entendiera de motores diésel antiguos. La empresa había comprado maquinaria de segunda mano para ahorrar costos y ahora estaban pagando las consecuencias. Manuel no lo pensó 2 veces. Se levantó antes del amanecer, preparó su caja de herramientas y fue. En la recepción, una joven secretaria lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con esa cortesía automática que se usa con desconocidos. «Vengo a ver si puedo ayudar con el problema del motor», dijo Manuel con voz tranquila pero firme. La chica parpadeó, claramente desconcertada. «¿Usted es un técnico? ¿Viene de alguna empresa de mantenimiento?» «No vengo de ninguna empresa, solo vengo a ayudar». La secretaria no supo qué decir. Miró al anciano de arriba abajo. Notó su ropa vieja, sus manos temblorosas, su edad avanzada. Por un momento pareció que iba a decirle algo, pero simplemente levantó el teléfono y llamó al supervisor de planta. 5 minutos después, apareció un hombre de unos 40 años, fornido, con el overol de la empresa y una expresión de estrés mal disimulado. Se llamaba Rodrigo y era el encargado de mantener toda la producción funcionando. Cuando vio a Manuel, su ceño se frunció aún más. «¿Usted es el técnico?», preguntó sin mucho preámbulo. «Soy alguien que sabe de motores», respondió Manuel con humildad. Rodrigo lo examinó con la mirada. Vio a un anciano frágil, con herramientas que parecían sacadas de un museo. Una sonrisa escéptica apareció en su rostro. «Mire, señor, aprecio su intención, pero esto es una planta industrial moderna. Necesitamos profesionales certificados, gente joven que sepa manejar tecnología actual. No es por ofender, pero ya estamos lo suficientemente complicados». «Entiendo», dijo Manuel sin inmutarse. «Solo déjeme ver el motor. Si no puedo ayudar, me voy sin causar molestias». Rodrigo estaba a punto de rechazarlo nuevamente cuando sonó su radio. Una voz desesperada del otro lado gritaba algo sobre presión hidráulica y tiempos de producción perdidos. El supervisor cerró los ojos, masajeó sus sienes y suspiró con frustración. «Está bien, venga conmigo, pero si me hace perder más tiempo, tendrá que irse». Manuel asintió y siguió a Rodrigo hacia el interior de la planta. Mientras caminaban por los pasillos industriales, con paredes de metal corrugado y luces fluorescentes parpadeantes,
Podía escuchar el caos que reinaba, gente corriendo de un lado a otro, supervisores gritando órdenes, el sonido de alarmas indicando paros en la producción. El calor allá dentro era sofocante. El aire estaba cargado de humedad, aceite y esa tensión que solo existe cuando todo está saliendo mal. Llegaron finalmente al sector de máquinas, un espacio enorme lleno de equipos industriales de todos los tamaños. Y allí, en el centro, estaba el causante de todo el problema, un motor diésel gigantesco que alimentaba la principal línea de producción. Estaba completamente detenido. A su alrededor había al menos 8 trabajadores jóvenes, todos vestidos con overoles impecables, cascos de seguridad relucientes, guantes nuevos. Tenían tabletas electrónicas, manuales digitales, herramientas modernas de diagnóstico, pero ninguno sabía qué hacer. Cuando Manuel se acercó con su caja de herramientas oxidada, las miradas no tardaron en clavarse en él. Primero fue la sorpresa, después la incredulidad y finalmente el desprecio apenas disimulado. «¿Quién es este viejo?», murmuró uno de los técnicos jóvenes, un muchacho de no más de 25 años con el cabello engominado hacia atrás. «Rodrigo lo trajo. Dice que sabe de motores», respondió otro, y hubo risas contenidas. «¿Este abuelo? ¿En serio?», dijo un tercero en voz más alta sin importarle que Manuel pudiera escucharlo. «Ya bastante tenemos con este motor viejo. Ahora también traen mecánicos prehistóricos». Las risas se hicieron más evidentes. Manuel las escuchó todas, cada una de ellas. Sintió cómo las palabras se clavaban como agujas pequeñas, pero molestas, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder a la arrogancia con palabras era inútil. Las manos hablan más fuerte que la lengua. Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio. Está bien, todos tranquilos. El señor solo va a echar un vistazo. Si no funciona, seguimos como estamos». «¿Cómo estamos?», explotó uno de los jóvenes. «Llevamos 3 horas parados, la producción está perdiendo miles de dólares por hora, y ahora traes a este anciano que probablemente ni siquiera sabe cómo se enciende un celular». Hubo más risas. Manuel se acercó lentamente al motor. Lo observó en silencio. Pasó su mano por el metal caliente, sintió las vibraciones residuales, escuchó el silencio extraño de una máquina que debería estar rugiendo. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo muy lejano. «Es un modelo 78», murmuró para sí mismo. «Serie industrial pesada. Estos motores eran nobles, nunca fallaban, a menos que ¿qué, abuelo?», interrumpió el joven del cabello engominado con tono burlón. «A menos que les hables bonito. Esto no es magia, es ingeniería». Manuel lo miró directamente a los ojos. No había enojo en su mirada, solo una tristeza silenciosa, la tristeza de alguien que ha visto esta misma arrogancia juvenil demasiadas veces. «¿Revisaron el sistema de inyección?», preguntó Manuel con calma. «Por supuesto que sí», respondió otro técnico con desdén. «Fue lo primero que hicimos. Todo está bien. Los sensores no marcan ningún error. ¿Y los filtros de combustible? También. Todo limpio. ¿Presión de aceite? Normal». Manuel asintió lentamente. «¿Me permiten abrir el panel lateral?». Los jóvenes se miraron entre sí con sonrisas cómplices. Uno de ellos hizo un gesto exagerado con la mano, como invitándolo a pasar. «Por supuesto, maestro. Adelante. Muéstrenos su sabiduría ancestral», dijo con sarcasmo. Manuel se arrodilló con dificultad junto al motor. Sus rodillas crujieron al doblarse. Podía sentir las miradas burlonas sobre su espalda. Escuchaba los susurros, las risitas ahogadas. Uno de los jóvenes incluso sacó su celular y comenzó a grabarlo, probablemente para burlarse después con sus amigos. Abrió su caja de herramientas. Dentro había llaves inglesas desgastadas, destornilladores con mangos de madera agrietada, trapos manchados de grasa negra, un pequeño martillo de goma.
Herramientas que tenían más historia que todos esos muchachos juntos. Herramientas que habían resuelto problemas cuando muchos de ellos ni siquiera habían nacido. Con manos temblorosas pero precisas, comenzó a quitar los tornillos del panel lateral. Le tomó más tiempo del que le habría tomado años atrás. Sus dedos ya no tenían la misma fuerza, pero sabía exactamente dónde estaba cada pieza, cómo se conectaba cada componente, qué sonido debía hacer cada tuerca al aflojarse. «Esto va a tomar toda la mañana», se quejó uno de los jóvenes. «Rodrigo, en serio, llamemos a la empresa de mantenimiento profesional. Este señor ya no tiene la capacidad física para esto». «Ya no sirves, abuelo», dijo otro con crueldad. «Vete a casa a descansar. Esto es trabajo para gente joven, gente que sabe lo que hace». Las palabras resonaron en el aire caliente de la planta. Manuel detuvo sus manos por un segundo, cerró los ojos, respiró profundo y luego continuó trabajando en silencio, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la juventud es confianza sin experiencia y que la experiencia es confianza ganada con cicatrices. Finalmente logró quitar el panel y entonces lo vio. Un pequeño componente en la bomba de inyección estaba desalineado apenas unos milímetros, pero suficiente para bloquear todo el sistema. Era algo que ningún sensor digital podría detectar. Era algo que solo alguien que había pasado décadas trabajando con esas máquinas podría reconocer con solo escuchar el silencio del motor. «Aquí está el problema», dijo Manuel en voz baja. «¿Qué?», preguntó Rodrigo acercándose. «¿Qué encontró?» «La válvula reguladora del inyector principal está fuera de posición. Solo necesita ser reajustada manualmente. Estos modelos antiguos tenían esa particularidad. Si vibraban mucho durante el transporte o una sobrecarga, esta pieza se movía. No es un fallo mecánico, solo necesita ser reposicionada». Los jóvenes técnicos se acercaron, todavía con escepticismo en sus rostros. «Eso no tiene sentido», dijo uno de ellos. «Hemos revisado todos los componentes electrónicamente». «Esto no aparece en diagnósticos electrónicos», explicó Manuel pacientemente. «Es mecánica pura, de la vieja escuela. Puras tonterías de viejo», murmuró el del cabello engominado. «Este anciano no sabe de qué habla». Rodrigo, sin embargo, estaba mirando atentamente. Había algo en la seguridad con la que Manuel hablaba, algo en la forma precisa en que señalaba el componente, que le hizo dudar de sus propias dudas. «¿Puede arreglarlo?», preguntó el supervisor. Manuel asintió. «Dame 10 minutos». Más risas, esta vez más fuertes, más descaradas. «¿10 minutos?», exclamó uno. «Nosotros llevamos 3 horas y ni siquiera encontramos el problema». «Es que ustedes estaban buscando en el lugar equivocado», respondió Manuel sin levantar la voz. «Confiaron demasiado en las computadoras. Olvidaron escuchar a la máquina». «Las máquinas no hablan, abuelo», dijo otro técnico con desprecio. Manuel lo miró con esa misma tristeza en los ojos. «Para ti no, porque nunca aprendiste a escuchar». Y entonces comenzó a trabajar. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran exactos. Sabía exactamente qué herramienta usar, en qué ángulo colocarla, cuánta presión aplicar. No miraba manuales, no consultaba tabletas, solo trabajaba. Las manos que todos habían subestimado por viejas eran las mismas manos que habían reparado cientos de motores en su vida. Las mismas manos que habían enseñado a decenas de aprendices. Las mismas manos que conocían cada secreto de esas máquinas antiguas que ahora las empresas compraban baratas sin entender su complejidad. Los minutos pasaron en un silencio tenso. Los jóvenes técnicos observaban con los brazos cruzados, todavía convencidos de que esto era una pérdida de tiempo. Rodrigo miraba su reloj cada 30 segundos, calculando las pérdidas económicas. El calor seguía siendo insoportable.
El olor a aceite quemado se mezclaba con el sudor de todos los presentes. Y entonces, después de exactamente 9 minutos, Manuel cerró el panel, apretó el último tornillo y se puso de pie con dificultad. «Listo», dijo simplemente. «¿Listo?», preguntó Rodrigo incrédulo. «Así nada más. Así nada más». Los técnicos jóvenes se miraron entre sí con sonrisas burlonas. Esto iba a ser épico. El viejo se había equivocado y ahora quedaría en ridículo frente a todos. Rodrigo se acercó al panel de control. Puso su mano sobre el botón de encendido. Dudó por un segundo. Miró a Manuel, que permanecía ahí parado, tranquilo, limpiándose las manos con un trapo viejo. Y entonces presionó el botón. El motor rugió, no con el sonido débil y entrecortado que había tenido antes de detenerse, sino con esa fuerza poderosa y constante de una máquina que funciona perfectamente. Las correas comenzaron a moverse, los indicadores subieron a sus niveles normales, la presión hidráulica se estabilizó. Todo el sistema volvió a la vida como si nunca hubiera estado muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los técnicos jóvenes se quedaron paralizados, con las bocas abiertas, sin poder creer lo que acababan de presenciar. El anciano al que habían despreciado, al que habían llamado inútil, al que habían dicho que ya no servía, acababa de hacer en 9 minutos lo que ellos no pudieron hacer en 3 horas. Rodrigo miró a Manuel con los ojos muy abiertos. Y entonces, muy lentamente, comenzó a entender que quizás, solo quizás, había juzgado demasiado rápido a ese hombre mayor con herramientas oxidadas y manos temblorosas. Pero esta historia apenas comenzaba, porque lo que nadie sabía todavía era quién era realmente don Manuel y por qué esas manos curtidas conocían esos motores mejor que cualquier manual moderno. El motor seguía rugiendo con ese sonido perfecto, constante, poderoso. Las máquinas de la planta habían vuelto a la vida como si nada hubiera pasado. Las correas transportadoras giraban nuevamente, los pistones subían y bajaban con precisión mecánica, y todo el sistema de producción retomaba su ritmo normal. Pero en medio de todo ese ruido industrial, el silencio entre los hombres presentes era ensordecedor. Los técnicos jóvenes seguían paralizados, mirando el motor como si estuvieran viendo un truco de magia que no podían explicar. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, incredulidad y algo que empezaba a parecerse peligrosamente a la vergüenza. El muchacho del cabello engominado había dejado caer su celular, olvidando por completo el video burlón que estaba grabando. Otro de los técnicos se había quitado el casco y se pasaba la mano por el cabello, todavía sin poder procesar lo que acababa de suceder. Rodrigo, el supervisor, fue el primero en reaccionar. Se acercó a Manuel con pasos lentos, como si todavía no estuviera seguro de que todo aquello fuera real. ¿Cómo supo exactamente dónde estaba el problema?, preguntó con voz genuinamente asombrada. Manuel se encogió de hombros, mientras guardaba sus herramientas en la caja oxidada. «Experiencia», respondió simplemente. «Estos motores tienen personalidad. Cada uno suena diferente cuando algo anda mal. Solo había que escuchar». «Pero nosotros hicimos todos los diagnósticos electrónicos», insistió Rodrigo. «Revisamos cada sensor, cada sistema. Todo marcaba normal. Los sensores solo pueden detectar lo que están programados para detectar», explicó Manuel con paciencia. «Pero hay problemas mecánicos que ninguna computadora puede ver. Hay que conocer la máquina, entender cómo fue construida, saber qué puede fallar aunque los números digan que todo está bien». Uno de los técnicos jóvenes, un muchacho de cara redonda y lentes gruesos, se acercó tímidamente. «¿Usted trabajó antes con este tipo de motores?», preguntó con una voz mucho más humilde que minutos atrás. Manuel asintió mientras cerraba su caja de herramientas. «Trabajé con muchos motores en mi vida. Este modelo en particular lo conozco bien». «¿Es mecánico profesional?»,
intervino otro de los jóvenes. Fui muchas cosas, respondió Manuel con una sonrisa cansada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Antes de que pudieran hacerle más preguntas, la radio de Rodrigo crepitó con estática. Una voz urgente y molesta atravesó el ruido. «Rodrigo, necesito que subas a la oficina. Ahora, el gerente de producción quiere explicaciones sobre las 3 horas de paro. Y más te vale que tengas buenas noticias». El supervisor suspiró profundamente, presionó el botón de su radio y respondió. «Ya está resuelto, señor. El motor está funcionando. Producción retomada». Hubo un silencio del otro lado. Luego, la voz volvió, ahora más calmada pero todavía escéptica. «¿Resuelto? ¿Cómo? ¿Llegó el técnico especializado?» Rodrigo miró a Manuel, quien ya estaba empezando a caminar hacia la salida con su caja de herramientas bajo el brazo. «Algo así», respondió el supervisor. «Subo en un momento». Colgó la radio y corrió tras Manuel. «Espere, espere. ¿A dónde va?» «A mi casa», respondió Manuel con naturalidad. «Ya hice lo que vine a hacer». «Pero, ¿no quiere que le paguemos? ¿No quiere hablar con el gerente? Seguramente querrán conocerlo, agradecerle». Manuel negó con la cabeza. «No vine por dinero, vine porque mi sobrino me dijo que necesitaban ayuda. Ya ayudé. Ahora me voy. Al menos déjeme acompañarlo a la salida», insistió Rodrigo. Mientras caminaban por los pasillos de la planta, ahora con las máquinas funcionando a pleno rendimiento y el caos anterior convertido en orden productivo, Rodrigo no dejaba de mirar a ese anciano que había resuelto en minutos lo que todo su equipo técnico no pudo resolver en horas. Había algo en Manuel que no encajaba. La manera precisa en que había diagnosticado el problema, la seguridad absoluta con la que había trabajado, el conocimiento profundo que demostraba sobre esa maquinaria antigua. No era solo un mecánico jubilado que sabía un poco de motores. Era alguien que había vivido entre esas máquinas, alguien que las entendía de una forma que iba más allá de manuales y certificaciones. Cuando llegaron a la recepción, la misma joven secretaria que había recibido a Manuel esa mañana los miró sorprendida. «¿Ya se va, señor?», preguntó. «Ya terminé», respondió Manuel con una sonrisa amable. Rodrigo le extendió la mano. «No sé cómo agradecerle. Nos salvó de un desastre mayúsculo. Las pérdidas de producción habrían sido catastróficas». Manuel le estrechó la mano con firmeza. A pesar de su edad, su apretón todavía tenía fuerza. «Solo espero que esos muchachos hayan aprendido algo», dijo con una mirada significativa. «No todo se resuelve con tecnología. A veces hay que confiar en la experiencia». Y con eso salió de la planta. El sol ya estaba alto en el cielo, el calor era sofocante, pero Manuel caminaba con paso tranquilo, como si acabara de dar un paseo matutino y no de resolver una crisis industrial. Rodrigo se quedó en la entrada, viéndolo alejarse, todavía procesando todo lo que había sucedido. Luego sacudió la cabeza, respiró profundo y se dirigió hacia las oficinas administrativas. Tenía que dar explicaciones. Mientras tanto, en el área de máquinas, los técnicos jóvenes se habían quedado reunidos alrededor del motor, que ahora funcionaba perfectamente. El ambiente había cambiado por completo. Ya no había risas burlonas ni comentarios arrogantes. Había un silencio incómodo, ese tipo de silencio que aparece cuando la realidad te da una bofetada en pleno rostro y te obliga a enfrentar tus propios errores. «No puedo creerlo», murmuró el muchacho del cabello engominado, todavía mirando el motor con incredulidad. Un viejo con herramientas oxidadas nos dejó en ridículo a todos. «No solo eso», añadió el de los lentes gruesos. «Lo hizo en menos de 10 minutos. Nosotros estuvimos 3 horas dando vueltas sin encontrar nada». «¿Vieron cómo sabía exactamente dónde buscar?», comentó otro. Ni siquiera dudó. Fue directo al problema como si pudiera verlo a través del metal. Y nosotros lo tratamos como basura.
dijo uno de los más jóvenes del grupo, un muchacho de apenas 20 años que había sido de los más crueles con sus comentarios. Le dijimos que ya no servía, que era muy viejo, que se fuera a casa. El silencio se hizo más pesado, porque todos sabían que era cierto. Todos habían participado en las burlas, en los comentarios despectivos, en las risas crueles. Y ahora, con el motor funcionando y el anciano ya lejos, tenían que enfrentar la verdad incómoda de su propia arrogancia. ¿Quién creen que era?, preguntó uno de ellos. Quiero decir, no puede ser solo un mecánico común. La forma en que entendía ese motor era como si lo hubiera diseñado él mismo. Deberíamos averiguar, sugirió otro. Rodrigo dijo que era el tío de alguien que trabaja aquí. Podríamos preguntarle. Pero antes de que pudieran continuar esa conversación, las cosas en la planta estaban a punto de complicarse mucho más. 2 horas después del incidente con Manuel, cuando la producción ya estaba completamente normalizada y parecía que todo había vuelto a la rutina habitual, las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. Pero esta vez no era en el área de los motores diésel. Era en el sector hidráulico, donde una enorme prensa industrial que moldeaba los envases metálicos había empezado a fallar. La máquina hacía un ruido extraño, un chirrido agudo seguido de un golpeteo irregular que hacía temblar todo el suelo de concreto. Los operadores habían intentado detenerla de manera segura, pero el sistema de frenos hidráulicos no respondía correctamente. La prensa seguía subiendo y bajando con fuerza descontrolada, cada golpe más violento que el anterior, amenazando con destruirse a sí misma y potencialmente herir a alguien en el proceso. Los mismos técnicos que habían estado en el incidente del motor corrieron hacia el nuevo problema, pero esta vez llevaban algo más que sus herramientas y tabletas. Llevaban el peso de la humillación reciente en sus hombros. Rodrigo llegó corriendo, el rostro otra vez tenso de preocupación. «¿Qué está pasando ahora?», gritó sobre el ruido ensordecedor de la prensa descontrolada. «No lo sabemos», respondió uno de los técnicos mientras miraba frenéticamente su tableta. «Los sensores muestran presión hidráulica irregular, pero no podemos identificar el origen del problema. La máquina no responde a los comandos de apagado». «¡Tienen que detenerla!», ordenó Rodrigo. «Si esa prensa se rompe completamente, estamos hablando de semanas de reparación y cientos de miles de dólares en pérdidas». Los técnicos trabajaban frenéticamente. Desconectaron líneas hidráulicas, intentaron acceder al panel de control manual, revisaron válvulas de seguridad, pero nada funcionaba. La prensa seguía su danza destructiva, cada golpe más fuerte, cada chirrido más agudo, cada vibración más violenta. El muchacho del cabello engominado estaba empapado en sudor. Sus manos temblaban mientras intentaba acceder al sistema de emergencia. «No entiendo qué está pasando», gritó con frustración. «Esto no tiene sentido. Todos los protocolos de seguridad deberían haber detenido la máquina automáticamente». Fue entonces cuando uno de los técnicos más jóvenes, el mismo que había hecho algunos de los comentarios más crueles sobre Manuel esa mañana, dijo algo que todos estaban pensando, pero nadie quería admitir. Necesitamos llamar al anciano». Todos se voltearon a mirarlo. El ruido de la prensa seguía martillando el aire, pero de repente ese comentario pareció más fuerte que cualquier ruido de máquina. «¿Qué dijiste?», preguntó el del cabello engominado, aunque había escuchado perfectamente. «Dije que necesitamos llamar al señor que vino esta mañana», repitió el joven, ahora con más firmeza. «Él supo exactamente qué hacer con el motor. Quizás pueda ayudarnos con esto también». «Estás loco», dijo otro. «Esto es un sistema hidráulico moderno, completamente diferente a un motor diésel antiguo». «¿Y qué?», replicó el muchacho. «Nosotros tampoco estamos pudiendo resolverlo. ¿Qué perdemos con intentar?». Rodrigo, que había estado escuchando el intercambio mientras observaba con horror cómo la prensa amenazaba con destruirse en cualquier momento, tomó una decisión. «Tienen razón», dijo.
Busquen a alguien que sepa cómo contactar a ese señor. Ahora. Uno de los técnicos corrió hacia el área de personal preguntando por el sobrino de Manuel. Le tomó 10 minutos encontrarlo. Era un operario del turno de mañana llamado Carlos, quien al principio no entendía por qué todos preguntaban por su tío. «Don Manuel, ¿qué pasó? ¿Está bien?», preguntó alarmado. Está bien», lo tranquilizó el técnico. «Necesitamos que lo contactes, que venga de nuevo. Tenemos otra emergencia». Carlos parpadeó confundido. «¿Mi tío? ¿Para qué lo necesitan? Tu tío vino esta mañana y arregló el motor diésel en minutos, cuando nosotros no pudimos hacerlo en horas. Ahora tenemos otro problema y necesitamos su ayuda». Carlos miró al técnico con una expresión extraña, como si estuviera evaluando si esto era algún tipo de broma cruel. «¿Le permitieron ayudar?», preguntó lentamente. «Sí, ¿por qué?». Carlos dejó escapar una risa corta, amarga. «Porque mi tío lleva años ofreciéndose a ayudar en plantas y fábricas cuando escucha que tienen problemas. Y casi siempre lo rechazan por su edad. Me sorprende que hoy lo dejaran siquiera entrar». El técnico sintió que algo pesado se instalaba en su estómago. «Por favor», dijo con urgencia. «¿Puedes llamarlo? Es realmente importante». Carlos sacó su celular y marcó. Esperó. Nadie contestó. Volvió a intentar. Nada. Dejó un mensaje de voz explicando la situación y pidiendo que regresara a la planta. Mientras tanto, en el sector hidráulico, la situación se había vuelto crítica. La prensa estaba vibrando tanto que las estructuras de soporte comenzaban a mostrar signos de estrés. Si se rompía, no solo destruiría la máquina, sino que podría causar daños en cadena a todo el sistema de producción del área. Rodrigo había llamado a la empresa de mantenimiento especializado. Le dijeron que el técnico más cercano llegaría en 1 hora y media. Demasiado tiempo. La máquina no aguantaría tanto. Los técnicos jóvenes seguían intentando todo lo que sabían. Pero con cada intento fallido, con cada minuto que pasaba, la duda crecía en sus mentes. Habían sido tan arrogantes esa mañana, tan seguros de su conocimiento superior, de su tecnología moderna, de su juventud como sinónimo de capacidad. Y ahora, enfrentados a una máquina fuera de control, se sentían completamente impotentes. Y lo peor de todo era saber que el hombre al que habían despreciado, al que habían dicho que ya no servía, era probablemente el único que podría ayudarlos en ese momento. 30 minutos después, cuando la situación parecía insostenible y Rodrigo estaba considerando evacuar todo el sector por seguridad, alguien gritó desde la entrada del área de máquinas. «¡Ahí viene! ¡El señor está aquí!». Todos se voltearon. Y efectivamente, caminando por el pasillo industrial, con su misma caja de herramientas oxidada bajo el brazo, su misma camisa desteñida y sus mismas botas gastadas, venía don Manuel. Su rostro mostraba cansancio. Probablemente había estado descansando en casa después del esfuerzo de la mañana, pero había vuelto, porque así era él. Cuando alguien necesitaba ayuda, él respondía. Rodrigo corrió hacia él. «Señor Manuel, gracias por venir. Sé que ya hizo mucho esta mañana, pero tenemos otra emergencia y...». Manuel levantó una mano deteniéndolo. «Mi sobrino me explicó. Una prensa hidráulica fuera de control. ¿Dónde está?». Lo llevaron corriendo al sector hidráulico. Manuel se detuvo a unos metros de la máquina descontrolada, observándola con sus ojos entrecerrados, escuchando el patrón del ruido, sintiendo las vibraciones a través del suelo de concreto. Los técnicos jóvenes se habían apartado, esta vez sin burlas, sin comentarios crueles, solo observando en silencio con una mezcla de esperanza y vergüenza. Manuel se acercó más, tanto que algunos pensaron que era peligroso estar tan cerca de la máquina. Colocó su mano sobre el metal caliente de la estructura, cerró los ojos y se quedó así por casi 1 minuto completo, como si estuviera sintiendo el problema a través de su piel, como si la máquina le estuviera confesando su dolor. Cuando abrió los ojos,
Su expresión era seria. «Este no es un problema mecánico simple», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan sobre el ruido. «El sistema está atrapado en un bucle de retroalimentación hidráulica. Cada vez que intentan detenerla, la presión se redistribuye de forma incorrecta y empeora el problema». «¿Puede arreglarlo?», preguntó Rodrigo, y había súplica genuina en su voz. Manuel miró la máquina, luego miró su caja de herramientas, después miró a todos esos jóvenes técnicos que lo habían humillado esa misma mañana, y entonces, para sorpresa de todos, negó con la cabeza. «No con estas herramientas», dijo, y no solo. Un murmullo de desilusión recorrió el grupo. «Pero», continuó Manuel, «puedo hacerlo si me ayudan, si trabajan conmigo, si confían en mí y siguen mis instrucciones exactamente como las doy». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el ruido destructivo de la prensa. Todos sabían lo que eso significaba. El anciano al que habían tratado con desprecio estaba ofreciéndoles una segunda oportunidad. Estaba dispuesto a ayudarlos, a enseñarles, a trabajar con ellos como un equipo. A pesar de todo, Rodrigo fue el primero en responder. «Lo que usted diga, señor, estaremos a sus órdenes». Los técnicos jóvenes se miraron entre sí. Uno por uno asintieron, no con arrogancia, no con escepticismo, sino con un respeto naciente, con una humildad recién descubierta, porque finalmente estaban empezando a entender que la edad no es sinónimo de inutilidad y que la experiencia es un tesoro que ninguna certificación moderna puede reemplazar. Manuel asintió, satisfecho. Abrió su caja de herramientas y comenzó a dar instrucciones. Y mientras esos jóvenes técnicos, que horas antes lo habían despreciado, ahora escuchaban cada una de sus palabras con atención absoluta, algo comenzó a cambiar. No solo en la máquina descontrolada que necesitaba ser salvada, sino en los corazones y mentes de todos los presentes. Porque estaban a punto de descubrir que arreglar esa prensa sería solo el comienzo, y que la verdadera historia de quién era don Manuel apenas estaba empezando a revelarse. Manuel se quedó parado frente a la prensa hidráulica, observándola con una intensidad que contrastaba completamente con su apariencia frágil. El ruido era ensordecedor. Cada golpe hacía temblar el suelo bajo sus pies, y el calor que emanaba del metal sobrecalentado era casi insoportable. Pero él permanecía ahí, inmóvil, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con la máquina. Los técnicos jóvenes lo observaban expectantes, algunos todavía escépticos en el fondo de sus mentes, pero todos conscientes de que esta era su última esperanza antes de que la prensa se destruyera completamente. Finalmente, Manuel habló. Su voz era calmada, pero había en ella una autoridad natural que hizo que todos se callaran instantáneamente. «Necesito que dos de ustedes vayan al panel de control principal», señaló hacia la cabina elevada al lado izquierdo del área. «Cuando yo les dé la señal, van a reducir la presión hidráulica general al 50%. No más, no menos. Exactamente 50%. El muchacho de los lentes gruesos y otro técnico asintieron y corrieron hacia el panel de control. «Ustedes dos», continuó Manuel señalando al del cabello engominado y a otro joven, «necesito que vayan a las válvulas de bypass en el lado derecho de la máquina. Van a ver 3 válvulas rojas. Cuando escuchen mi señal, abren la del medio exactamente 3/4 de vuelta. Ni más ni menos». «¿3/4?» preguntó el del cabello engominado. «¿Cómo sabemos exactamente cuánto es?» «Porque van a contar», interrumpió Manuel con paciencia pero firmeza. «Una vuelta completa son 4 tiempos. 3/4 son 3 tiempos. Pueden hacer eso». Los jóvenes asintieron y se apresuraron hacia las válvulas. «El resto», dijo Manuel, mirando a los 3 técnicos que quedaban, «necesito que estén listos con extintores. Si algo sale mal, si ven chispas o humo, actúan inmediatamente». «Entendido»,
Entendido, respondieron al unísono. Rodrigo, que había estado observando todo desde un lado, se acercó a Manuel. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó en voz baja. Manuel sacó de su caja una llave inglesa antigua, tan desgastada que parecía a punto de romperse, pero pulida por décadas de uso. «Voy a hacer lo que nadie más puede hacer», respondió. «Voy a hablar directamente con el corazón de esta máquina». Y entonces, para el horror absoluto de todos los presentes, Manuel comenzó a caminar directamente hacia la prensa descontrolada. Se acercó tanto que podía sentir el viento del metal moviéndose violentamente arriba y abajo. Un paso en falso, un cálculo erróneo del tiempo, y esa prensa lo aplastaría sin ninguna posibilidad de sobrevivir. «¡Señor Manuel!», gritó Rodrigo. «Es demasiado peligroso». Pero Manuel no se detuvo. Había hecho esto antes, muchas veces, en situaciones igual de peligrosas o peores. Sus manos temblaban, es cierto, pero no de miedo. Temblaban por la edad, por los años acumulados en sus articulaciones. Pero su mente estaba clara como el cristal. Sus ojos calculaban cada movimiento de la prensa. Su experiencia le decía exactamente cuándo y dónde moverse. Se arrodilló al lado de la base de la prensa, justo donde el pistón hidráulico principal se conectaba con la estructura. Había una placa de acceso asegurada con 6 tornillos. Necesitaba quitarla, y necesitaba hacerlo entre los ciclos de la prensa. Cuando el pistón subía y había apenas 3 segundos de espacio antes de que volviera a bajar con fuerza destructiva. Esperó, observó, contó mentalmente el patrón. Y entonces, en el momento exacto, metió su llave inglesa y comenzó a aflojar el primer tornillo. 1. Lo sacó. La prensa bajó con estruendo justo al lado de su cabeza, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Esperó de nuevo. Segundo tornillo. Lo sacó. Tercero, cuarto, quinto, sexto. Los técnicos jóvenes observaban con el corazón en la garganta. Algunos no podían ni siquiera respirar. Estaban viendo a un hombre de 73 años haciendo algo que ellos, con toda su juventud y fuerza, no habrían tenido el coraje ni la habilidad de intentar. Manuel quitó la placa de acceso. Adentro había un sistema complejo de tuberías hidráulicas, válvulas y sensores. Pero él no miró los sensores, miró algo más profundo, algo que solo sus ojos entrenados por décadas podían ver. Había un pequeño pistón de seguridad, no más grande que su dedo pulgar, que estaba atascado en posición extendida. Ese pequeño componente, invisible para todos los diagnósticos electrónicos, estaba causando que todo el sistema se comportara de manera errática. Metió su mano entre las tuberías, sintiendo el calor del aceite hidráulico, esquivando los bordes filosos del metal. Sus dedos, viejos pero todavía ágiles cuando importaba, encontraron el pistón atascado. Con un movimiento preciso, aplicó presión en el ángulo exacto. Nada, más presión. El pistón no se movía. Estaba completamente trabado. Manuel cerró los ojos por un momento, respiró profundo. Y entonces, reuniendo toda la fuerza que le quedaba en esos dedos curtidos, empujó con todo lo que tenía. Por un segundo terrible no pasó nada, y luego, con un clic casi imperceptible bajo todo el ruido, el pistón se liberó. «¡Ahora!», gritó Manuel con toda la fuerza de sus pulmones. «Reduzcan la presión al 50%. Abran la válvula de bypass 3/4 de vuelta. ¡Ahora, ahora, ahora!». Los técnicos en el panel de control actuaron inmediatamente, sus manos temblando mientras ajustaban los controles. Los jóvenes en las válvulas giraron exactamente 3/4 de vuelta como Manuel había instruido, y entonces sucedió algo extraordinario. El ruido cambió. El golpeteo violento comenzó a disminuir. La prensa empezó a desacelerar, sus movimientos haciéndose menos erráticos, menos violentos. El chirrido agudo se convirtió en un zumbido más suave. Las vibraciones en el suelo disminuyeron. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 30 segundos,
La prensa se detuvo completamente. No con un golpe final destructivo, sino con un silencio suave, casi tranquilo, como un gigante finalmente rindiéndose al sueño. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Todos estaban procesando lo que acababan de presenciar. Y entonces, muy lentamente, Manuel se puso de pie. Sus rodillas crujieron, su espalda protestó, pero logró levantarse. Se sacudió el polvo de su ropa, guardó su llave inglesa en la caja y se dio vuelta para mirar a todos los presentes. Su rostro estaba empapado en sudor. Sus manos temblaban más que antes. Se veía cansado, más viejo incluso que cuando había llegado. Pero en sus ojos había algo que ninguno de los técnicos jóvenes podía negar. Había conocimiento, había maestría, había décadas de experiencia condensadas en esa mirada tranquila. Fue el muchacho más joven del grupo, el de apenas 20 años, quien rompió el silencio. Se quitó el casco de seguridad y con voz temblorosa de emoción dijo lo que todos estaban pensando. Eso fue increíble. Como si esas palabras hubieran roto un hechizo, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Los técnicos bajaron corriendo de sus posiciones. Rodrigo se acercó a Manuel, no sabiendo si abrazarlo o estrecharle la mano, terminando haciendo ambas cosas torpemente. «Usted es un milagro», exclamó el supervisor con voz entrecortada. «Salvó la máquina, salvó la producción, podría haber salvado vidas. Si esa prensa se hubiera roto completamente...» No terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. Los daños podrían haber sido catastróficos, heridos, muertos incluso, pérdidas económicas que podrían haber cerrado la planta. Todo eso había sido evitado por un anciano con herramientas oxidadas y conocimiento que ninguna universidad moderna enseñaba. El muchacho del cabello engominado se acercó a Manuel. Su rostro mostraba una mezcla compleja de vergüenza, admiración y algo que parecía gratitud genuina. Cuando habló, su voz era completamente diferente a la arrogante y burlona de esa mañana. «Señor, nosotros», tartamudeó, sin encontrar las palabras correctas. Manuel lo miró directamente a los ojos. No había reproche en su mirada, no había resentimiento, solo una comprensión tranquila de alguien que había visto este patrón repetirse muchas veces en su vida. «Está bien, muchacho», dijo con voz suave. «Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Lo importante es aprender de ellos». «Pero yo lo traté terrible», confesó el joven, y había lágrimas genuinas comenzando a formarse en sus ojos. «Le dije que ya no servía, que era muy viejo, que se fuera a casa. Y usted acaba de hacer algo que yo no podría hacer ni en 1.000.000 de años». Manuel puso su mano en el hombro del muchacho. La juventud siempre piensa que lo sabe todo. Es parte de ser joven. Yo también fui así una vez. Hace muchos años. Pensaba que mi energía y mi fuerza eran más importantes que la experiencia, hasta que la vida me enseñó lo contrario. Otro de los técnicos, el de los lentes gruesos, se acercó tímidamente. «¿Cómo supo exactamente qué hacer?», preguntó con genuina curiosidad. «Nosotros revisamos todos los sistemas, todos los protocolos. Nunca habríamos encontrado ese pistón atascado. Ni siquiera sabíamos que existía». Manuel sonrió con esa sonrisa cansada que tenía. La sonrisa de alguien que ha visto demasiado y aprendido más de lo que cualquiera quisiera saber. «Porque trabajé con prensas como esta durante 40 años», explicó. «Conozco cada pieza, cada componente, cada pequeño secreto que tienen. Sé cómo se comportan cuando están bien y sé exactamente cómo se comportan cuando algo anda mal. No es magia, es experiencia. Es tiempo, es haber metido las manos en tantas máquinas que eventualmente empiezas a entenderlas como si fueran parte de ti». «¿40 años?» repitió Rodrigo con asombro. «¿Dónde trabajó? ¿En qué empresa?»
Manuel guardó su llave inglesa en la caja con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable, y para él lo era. Esa herramienta había estado con él en cientos de trabajos, en docenas de emergencias, en situaciones que habrían quebrado a hombres más jóvenes. En muchos lugares, respondió vagamente. Fábricas, plantas industriales, refinerías, obras de construcción. Donde hubiera máquinas, ahí estaba yo. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo en la manera en que evitaba dar detalles específicos que despertó la curiosidad de todos. No era la respuesta de un simple mecánico que había trabajado de un lugar a otro. Había algo más, algo que Manuel no estaba diciendo. Fue Carlos, su sobrino, quien llegó corriendo en ese momento al área de máquinas. Había estado en otra sección de la planta y acababa de enterarse de lo sucedido. Cuando vio a su tío parado entre todos los técnicos, con la prensa ahora silenciosa detrás de él, su rostro mostró una mezcla de orgullo y preocupación. «Tío, ¿estás bien?», preguntó acercándose rápidamente. «Me dijeron que te metiste directamente a arreglar la prensa mientras estaba funcionando». «¿Estás loco? Pudiste haber muerto». Manuel le dio una palmada afectuosa en el hombro. «Estoy bien, Carlos. Todo salió bien. La máquina está arreglada». «Pero pudiste...» Carlos se detuvo, respiró profundo y luego miró a todos los técnicos que los rodeaban. «¿Saben ustedes quién es él? ¿Les dijo quién es realmente?» El silencio cayó nuevamente sobre el grupo. Todos miraron a Carlos con curiosidad renovada. «Es tu tío», dijo Rodrigo con confusión. «Manuel nos dijo que trabajó con máquinas durante muchos años». Carlos dejó escapar una risa corta, casi incrédula. «Mi tío no solo trabajó con máquinas. Mi tío es una leyenda en la industria, o lo era, antes de que lo obligaran a jubilarse». Manuel levantó una mano intentando detener a Carlos. «Carlos, no es necesario». Pero su sobrino lo interrumpió, ahora con una pasión en su voz que indicaba años de frustración contenida. «No, tío. Ellos necesitan saber, necesitan entender a quién trataron como basura esta mañana». Se volvió hacia los técnicos. «Mi tío Manuel no es un simple mecánico. Fue el ingeniero jefe de mantenimiento en las industrias metalúrgicas del norte durante 30 años. ¿Han escuchado de esa empresa?». Varios de los técnicos jóvenes parpadearon con reconocimiento. Las industrias metalúrgicas del norte habían sido una de las empresas más grandes del país, responsable de proyectos industriales masivos, desde refinerías hasta plantas de manufactura. Él diseñó los protocolos de mantenimiento que todavía se usan en docenas de plantas industriales en todo el país, continuó Carlos. Capacitó a cientos de ingenieros y técnicos, resolvió problemas que otros decían que eran imposibles de resolver. Cuando había una emergencia en cualquier planta industrial en un radio de 500 kilómetros, lo llamaban a él, siempre a él. Los rostros de los técnicos jóvenes habían pasado de la curiosidad al shock absoluto. Estaban empezando a entender la magnitud de su error. Pero entonces, Carlos bajó la voz y había amargura en ella. Cuando cumplió 65 años, lo obligaron a jubilarse. No importó cuánta experiencia tenía, no importó cuánto conocimiento tenía en su cabeza, solo importó su edad. Le dijeron exactamente lo mismo que ustedes le dijeron esta mañana, que ya no servía, que era muy viejo, que era tiempo de que se fuera. El silencio era tan pesado que resultaba casi físico. El muchacho del cabello engominado se había puesto completamente pálido. Otro de los técnicos tenía la cabeza baja, incapaz de mirar a Manuel a los ojos. Todos estaban procesando la terrible ironía de la situación. Habían tratado como inútil exactamente a la persona que más sabía en toda esa planta, posiblemente más que todos ellos juntos. Rodrigo fue quien finalmente encontró su voz. «Industrias metalúrgicas del norte», repitió con voz débil. «Yo estudié con los manuales que salieron de esa empresa. Los protocolos de mantenimiento preventivo que aprendí en la universidad. ¿Usted los escribió?».
Manuel asintió modestamente. Algunos de ellos, sí, en colaboración con mi equipo, por supuesto. Y el sistema de diagnóstico de fallas en 3 niveles que enseñan en todas las escuelas técnicas también fue parte de mi trabajo, confirmó Manuel. Rodrigo se pasó las manos por la cara, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y nosotros? Nosotros lo dejamos entrar esta mañana como si estuviera haciéndonos un favor, como si fuera un viejo cualquiera que no sabía nada. Es que soy un viejo, dijo Manuel con una sonrisa triste. Esa parte no estaban equivocados. Tengo 73 años. Mis manos tiemblan. Mi espalda duele. Me canso más rápido de lo que me gustaría admitir. Todas esas cosas son ciertas. Pero también es un maestro, dijo el muchacho más joven del grupo, su voz llena de una reverencia recién descubierta. Es alguien de quien podríamos aprender más en un día que en años de escuela. Manuel miró al joven con aprobación. Ahora entiendes algo importante, muchacho. La edad no quita el conocimiento, solo cambia la forma en que el cuerpo lo ejecuta. Mi mente sabe lo mismo que sabía hace 20 años. Más incluso, porque he visto más, he aprendido más. He fallado más veces y por lo tanto he aprendido de esos fallos. Lo único que ha cambiado es que ahora necesito más tiempo para ejecutar y a veces necesito ayuda con las tareas que requieren fuerza bruta. Se hizo un silencio contemplativo. Todos estaban absorbiendo estas palabras, sintiendo cómo cambiaban algo fundamental en la forma en que veían el mundo. Fue entonces cuando uno de los técnicos, que había estado callado todo este tiempo observando la prensa arreglada, hizo una pregunta que cambiaría todo. Señor Manuel, ¿por qué sigue haciendo esto? Después de cómo lo trataron cuando lo forzaron a jubilarse, después de cómo nosotros lo tratamos esta mañana, ¿por qué sigue viniendo a ayudar cuando lo llaman? ¿Por qué no simplemente se queda en casa y deja que el mundo se las arregle solo? Manuel se quedó callado por un largo momento. Miró la prensa que acababa de salvar, después miró sus manos curtidas y finalmente miró a todos esos jóvenes rostros que lo observaban esperando una respuesta. Porque estas máquinas son parte de mí, dijo finalmente, y había una emoción profunda en su voz. He pasado más tiempo con ellas que con mi propia familia. Las entiendo, las respeto, y cuando escucho que una está sufriendo, que está rota, no puedo simplemente ignorarlo. Sería como ignorar a un viejo amigo que necesita ayuda. Hizo una pausa, y cuando continuó, sus palabras fueron más suaves, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Y quizás, en el fondo, sigo viniendo porque necesito demostrarme a mí mismo que todavía sirvo para algo. Que mi vida de trabajo no fue en vano. Que toda esa experiencia que acumulé no se va a perder simplemente porque alguien decidió que 65 años es el momento en que dejas de ser útil. Sigo viniendo porque mientras pueda mover estas manos, mientras mi mente siga recordando, todavía tengo algo que ofrecer. Todavía importo. Las últimas palabras resonaron en el espacio industrial con una fuerza que ninguna máquina podría igualar. Varios de los técnicos jóvenes tenían lágrimas en los ojos. El muchacho del cabello engominado estaba llorando abiertamente ahora, sin intentar ocultarlo. Rodrigo se acercó a Manuel y en un gesto que sorprendió a todos, se arrodilló frente a él. Señor Manuel, le debo una disculpa enorme, no solo por esta mañana, sino por cada vez que juzgué a alguien por su edad en lugar de por su capacidad. Usted me ha enseñado hoy una lección que jamás olvidaré. Los otros técnicos se acercaron también, uno por uno, ofreciendo disculpas, agradecimientos, expresiones de respeto recién encontrado. El muchacho del cabello engominado fue el último. Se paró frente a Manuel con el rostro rojo de vergüenza y emoción. No tengo palabras para disculparme por lo que le dije esta mañana, susurró. Fue cruel, fue injusto y estaba completamente equivocado. Si hay algo
Lo que sea que pueda hacer para compensarlo. Manuel le puso ambas manos en los hombros y lo miró directamente a los ojos. Ya lo estás haciendo, dijo. Estás aprendiendo, estás creciendo. Estás entendiendo que el respeto no se mide por la edad, sino por el carácter y el conocimiento. Esa es la única compensación que necesito. Pero en medio de toda esta emoción, de todo este reconocimiento recién descubierto, ninguno de ellos sabía todavía la historia completa. No sabían el verdadero alcance de lo que Manuel había logrado en su carrera. No sabían de los proyectos imposibles que había completado, de las vidas que había salvado, de las innovaciones que había creado y que ahora todos usaban sin saber de dónde venían. Y tampoco sabían por qué realmente lo habían forzado a jubilarse. No era solo por su edad. Había una historia detrás de esa jubilación forzada, una historia de envidia, de política corporativa, de gente más joven que se sentía amenazada por su conocimiento y que encontraron la forma de sacarlo. Pero esa historia y todo lo que Manuel había sacrificado en su vida por esas máquinas que tanto amaba, estaba a punto de revelarse. Porque el destino, con su sentido del humor cruel y perfecto, estaba preparando una última sorpresa que nadie, ni siquiera el sabio don Manuel, podía haber anticipado. La noticia de lo que había sucedido en la planta se propagó como fuego en paja seca. Para el final del día, todos en la empresa sabían que un anciano había salvado 2 máquinas críticas en cuestión de horas, resolviendo problemas que el equipo técnico completo no había podido solucionar. Los rumores volaban por los pasillos, cada versión más exagerada que la anterior, pero todas coincidían en un punto central. Ese hombre mayor no era una persona común. Manuel había aceptado finalmente quedarse un poco más, principalmente porque Rodrigo había insistido en que al menos tomara algo de agua y descansara antes de irse. Lo habían llevado a la sala de descanso del personal, un espacio modesto con algunas sillas desgastadas, una mesa vieja y una máquina de café que había visto días mejores. Pero para Manuel era suficiente. Se había sentado con un vaso de agua fría entre sus manos temblorosas, sus ojos cerrados, claramente agotado por el esfuerzo del día. Los técnicos jóvenes se habían quedado cerca, pero a una distancia respetuosa, como si de repente se dieran cuenta de que estaban en presencia de alguien importante y no supieran cómo comportarse. Ya no eran los muchachos arrogantes de la mañana. Algo fundamental había cambiado en ellos. Carlos, su sobrino, se había sentado al lado de Manuel con una expresión preocupada. «Tío, hiciste demasiado hoy. A tu edad, meterte entre esas máquinas, pudiste haberte lastimado seriamente». Manuel abrió los ojos y le sonrió con cansancio. «A mi edad todos los días son un riesgo, Carlos. Al menos hoy el riesgo sirvió para algo. Pero no tienes que seguir demostrándole nada a nadie», insistió Carlos. «Ya probaste tu punto 1000 veces. La gente que importa sabe quién eres, qué has logrado». «¿La gente que importa?», repitió Manuel con una risa amarga. «La gente que importaba me echó cuando cumplí 65. Me dijeron exactamente lo mismo que estos muchachos me dijeron esta mañana, que ya no servía». Carlos bajó la mirada sin saber qué responder, porque ambos sabían que era verdad. Fue en ese momento cuando la puerta de la sala de descanso se abrió bruscamente. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro y corbata, entró con pasos apresurados. Era Fernando Méndez, el gerente general de la planta, y su rostro mostraba una mezcla de urgencia y algo que parecía ser incredulidad. Detrás de él venían 2 personas más. Una mujer elegante con un portafolio de cuero que resultó ser la jefa de recursos humanos, y un hombre corpulento con overol de supervisor que Manuel reconoció vagamente como uno de los gerentes de operaciones. Rodrigo, que había estado esperando afuera, entró tras ellos. «Señor Méndez, este es don Manuel, el señor de quien le hablé». Fernando Méndez se detuvo en seco cuando vio a Manuel.
Sus ojos se abrieron ampliamente, su boca se entreabrió y por un momento pareció que había visto un fantasma. El color se le fue del rostro. «No puede ser», murmuró. «Manuel Contreras. Manuel Contreras de Industrias Metalúrgicas del Norte». Manuel se puso de pie lentamente, con algo de ayuda de Carlos, y asintió con cautela. «El mismo, aunque hace mucho tiempo de eso». «Dios mío», exclamó Méndez, y había algo cercano al pánico en su voz. Usted es una leyenda. Yo trabajé como pasante en Industrias Metalúrgicas hace 25 años. Usted fue quien me enseñó los fundamentos del mantenimiento predictivo. ¿No se acuerda? Fernando Méndez era un muchacho flaco con lentes gruesos que siempre andaba con un cuaderno tomando notas de todo lo que usted decía. Manuel entrecerró los ojos, estudiando el rostro del gerente, buscando en su memoria. Y entonces, lentamente, una expresión de reconocimiento apareció. «Fernando. Sí, me acuerdo. El muchacho que hacía 1000 preguntas, que se quedaba después de horas para aprender más, que una vez se metió dentro de un tanque de combustible vacío para entender mejor cómo funcionaba el sistema de inyección». Méndez se rió, y había lágrimas en sus ojos. «Ese era yo, y usted me salvó ese día porque me quedé atascado y entró usted mismo a sacarme. Dios, cuánto tiempo ha pasado». Se acercó rápidamente y tomó las manos de Manuel entre las suyas, con una reverencia que dejó a todos los presentes completamente desconcertados. «Señor Contreras, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo hoy. Rodrigo me explicó todo. Las 2 máquinas, los problemas que nadie más podía resolver, como usted». Se detuvo, su voz quebrándose. «Y pensar que esta mañana lo trataron como... No pudo terminar la frase. La vergüenza era demasiado evidente en su rostro. Manuel apretó suavemente las manos del gerente. «Está bien, Fernando. Los muchachos no sabían. ¿Cómo iban a saber? Pero deberían haber sabido que no se trata así a nadie, independientemente de quién sea», explotó Méndez, volteándose hacia los técnicos jóvenes que observaban la escena con creciente horror. «¿Ustedes son los que lo insultaron? ¿Los que le dijeron que ya no servía?» El silencio que siguió fue terrible. Los técnicos se miraron entre sí, ninguno queriendo ser el primero en admitirlo, pero todos sabiendo que no había forma de negarlo. El muchacho del cabello engominado dio un paso adelante, temblando. «Fui yo, señor. Yo fui quien dijo las peores cosas, y no tengo excusa. Fui cruel, arrogante y estúpido, y si quiere despedirme por ello, lo entenderé completamente». Méndez lo miró con una expresión dura, pero antes de que pudiera decir algo, Manuel intervino. «No», dijo con firmeza. «No quiero que nadie sea despedido por esto. Los muchachos cometieron un error grave, sí, pero todos merecemos segundas oportunidades. Ellos aprendieron algo importante hoy, aprendieron humildad, aprendieron respeto. Eso vale más que cualquier castigo». La mujer de Recursos Humanos, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Señor Contreras, soy Patricia Vega, jefa de Recursos Humanos. Tengo que decirle que lo que usted hizo hoy fue extraordinario. No solo salvó 2 máquinas valoradas en millones de dólares, sino que potencialmente evitó accidentes graves. La prensa hidráulica, si se hubiera roto completamente, podría haber causado víctimas. Usted salvó esta planta, literalmente». Manuel hizo un gesto de incomodidad, claramente incómodo con tanta alabanza. «Solo hice lo que sabía hacer, lo que he estado haciendo toda mi vida. Precisamente por eso», continuó Patricia, «y sé que esta es una decisión que debemos discutir formalmente con la junta directiva, pero en nombre de la empresa, me gustaría ofrecerle algo». Se produjo una pausa expectante. Todos en la habitación estaban completamente concentrados en lo que vendría a continuación. «Quisiéramos contratarlo como consultor senior de mantenimiento»,
No tiempo completo, obviamente, porque entiendo que ya está en edad de descansar, pero estaría disponible para emergencias, para capacitaciones, para compartir su conocimiento con nuestro equipo, con un salario que refleje su verdadero valor, por supuesto. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos miró a su tío con ojos brillantes de esperanza. Los técnicos jóvenes observaban expectantes. Rodrigo tenía una sonrisa en el rostro, claramente esperando que Manuel aceptara. Pero la expresión de Manuel era compleja. Había gratitud allí, sí, pero también había algo más, algo oscuro, algo que venía de muy adentro. «Es una oferta muy generosa», dijo finalmente con voz medida, «y la aprecio genuinamente. Pero tengo que preguntarles algo primero. ¿Saben ustedes por qué dejé Industrias Metalúrgicas del Norte?» Fernando Méndez frunció el ceño. «Bueno, yo ya no estaba trabajando allí cuando eso sucedió. Escuché que fue una jubilación, que había llegado la edad. No fue una jubilación voluntaria», interrumpió Manuel, y había una dureza en su voz que nadie le había escuchado antes. «Me forzaron a irme, y no fue porque realmente pensaran que ya no podía hacer mi trabajo. Fue por política, fue por envidia, fue porque había gente más joven que quería mi posición, que sentía que yo era un obstáculo para su ascenso, y encontraron la forma de sacarme». Se sentó nuevamente, como si el peso de esos recuerdos fuera demasiado para sus piernas cansadas. «Había un proyecto», continuó, «un proyecto enorme para modernizar toda la planta principal. Yo había diseñado el plan completo, años de trabajo, cientos de páginas de especificaciones técnicas, coordinación con docenas de proveedores. Era mi proyecto, mi legado final antes de jubilarme realmente por mi propia decisión». Manuel cerró los ojos y el dolor en su rostro era evidente, pero había un ingeniero joven, ambicioso, talentoso, no voy a negarlo, pero sin experiencia real. Quería liderar ese proyecto, quería el crédito, y convenció a la gerencia de que alguien de mi edad no podría manejar algo tan complejo, tan moderno, que yo estaba atascado en el pasado, que necesitaban sangre nueva. Carlos puso su mano en el hombro de su tío en un gesto de apoyo silencioso. «Me llamaron a una reunión», continuó Manuel. «Me dijeron que apreciaban mis años de servicio, pero que era tiempo de dejar paso a la nueva generación. Me ofrecieron un paquete de jubilación. No fue realmente una opción. Era eso o ser degradado, puesto en una posición donde no podría hacer nada significativo hasta que me rindiera y me fuera por mi cuenta». «¿Y el proyecto?», preguntó Fernando con voz tensa. «Le dieron mi proyecto al ingeniero joven. Tomó mis diseños, mis planes, cambió algunas cosas para hacerlo más moderno y procedió a implementarlo». Manuel abrió los ojos y había fuego en ellos. «El proyecto fue un desastre. 3 meses después de mi salida, cuando estaban en medio de la implementación, empezaron los problemas. Máquinas fallando, sistemas incompatibles, errores de diseño fundamentales que yo había previsto y por los cuales había creado soluciones específicas, pero que habían sido descartadas como anticuadas». «¿Qué pasó?», preguntó Patricia, completamente absorbida por la historia. «Me llamaron, desesperados, suplicando que regresara a arreglarlo». Manuel sonrió sin humor. «¿Y saben qué? Regresé, no por ellos, no por la empresa que me había echado, sino por todos los trabajadores que dependían de esa planta, por la gente que conocía desde hacía décadas, que me respetaban, que me necesitaban. Pasé 6 meses arreglando el desastre que otros habían creado, sin contrato oficial, sin pago real, solo gastos de transporte. Se puso de pie nuevamente, ahora con más firmeza, con algo de su antigua autoridad regresando. Y cuando terminé, cuando la planta estaba funcionando mejor que nunca, cuando el proyecto que había sido un fracaso se convirtió en un éxito, ¿saben qué pasó? El ingeniero joven se llevó todo el crédito.
La gerencia felicitó su perseverancia y su capacidad de resolver problemas. Yo fui una nota al pie. Una mención de agradecemos al personal de consultoría externa en el informe final. El silencio en la habitación era aplastante. Rodrigo tenía lágrimas de furia en los ojos. Los técnicos jóvenes parecían físicamente enfermos. Fernando Méndez había cerrado sus puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Por eso les pregunto, dijo Manuel, mirando directamente a Patricia y a Fernando. Su oferta es generosa, genuina, quiero creer, pero es diferente. O en el momento en que la situación se ponga difícil, en el momento en que alguien más joven y con mejores conexiones quiera mi posición, me van a descartar de nuevo. ¿Me van a usar por mi conocimiento solo para después descartarme como si fuera una herramienta gastada? Patricia dio un paso adelante y había determinación en su rostro. Señor Contreras, no puedo hablar por Industrias Metalúrgicas del Norte, no puedo deshacer lo que le hicieron, pero puedo darle mi palabra de que en esta empresa, si acepta trabajar con nosotros, será tratado con el respeto que merece. No como una herramienta, sino como el maestro que es. Fernando asintió vigorosamente. Señor Contreras, yo soy el gerente general de esta planta. Y le juro por todo lo que he construido en mi carrera, que si usted acepta esta posición, nadie, absolutamente nadie, lo va a tratar como lo trataron antes. Usted será protegido, será valorado, y cualquiera que no muestre el respeto que merece tendrá que responder directamente ante mí. Manuel los miró a ambos, evaluando, buscando en sus rostros algún signo de falsedad. Pero solo encontró sinceridad genuina. Hay una condición, dijo finalmente. La que sea, respondió Fernando inmediatamente. Quiero trabajar con estos muchachos, dijo Manuel señalando a los técnicos jóvenes. Quiero entrenarlos, no solo enseñarles técnicas, sino enseñarles la filosofía detrás del trabajo. Quiero que entiendan que las máquinas no son solo metal y circuitos, sino sistemas vivos que requieren comprensión, respeto y paciencia. Quiero que aprendan que la experiencia no es algo a despreciar, sino algo a valorar y preservar. El muchacho del cabello engominado dio un paso adelante, su voz quebrándose de emoción. Señor Contreras, seríamos honrados de aprender de usted. Pasaría cada minuto libre que tengo aprendiendo lo que usted pueda enseñarnos. Haría lo que fuera necesario para compensar, aunque sea un poco, por cómo lo traté esta mañana. Los otros técnicos asintieron vigorosamente, todos hablando al mismo tiempo, ofreciendo su compromiso, su dedicación, su promesa de ser mejores. Manuel los observó a todos y lentamente, muy lentamente, una sonrisa genuina apareció en su rostro. No la sonrisa cansada de antes, sino algo más cálido, algo que venía de un lugar de esperanza renovada. Entonces, acepto, dijo simplemente. La habitación explotó en celebración. Los técnicos jóvenes aplaudieron. Carlos abrazó a su tío con fuerza. Rodrigo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Fernando estrechó la mano de Manuel con una fuerza que casi lastima, pero Manuel no se quejó. Patricia ya estaba sacando papeles de su portafolio, preparando los documentos necesarios. Pero en medio de toda esta celebración, Manuel miró por la ventana de la sala de descanso hacia el piso de la planta industrial. Podía ver las máquinas trabajando, escuchar su rugido constante, sentir sus vibraciones a través del suelo. Y se dio cuenta de algo importante. No había venido aquí esta mañana esperando cambiar su vida. Había venido simplemente a ayudar, a demostrar que todavía tenía valor, que todavía importaba. Pero lo que había encontrado era algo más grande. Había encontrado una segunda oportunidad. No solo para él, sino para todos esos jóvenes que habían empezado el día llenos de arrogancia y lo estaban terminando llenos de humildad. Fernando se acercó nuevamente, ahora más calmado. Señor Contreras, hay algo más que debería saber. La empresa que fabricó las máquinas que usted reparó hoy
Tanto el motor diésel como la prensa hidráulica son de industrias metalúrgicas del norte. Manuel parpadeó sorprendido. ¿En serio? Sí, son equipos que ellos manufacturaron hace décadas. Y nosotros los compramos de segunda mano porque no podíamos costear equipos nuevos. Han estado dándonos problemas constantemente porque ya casi no hay técnicos que entiendan esa tecnología antigua. La empresa original ya no da soporte para esos modelos. Una expresión extraña cruzó el rostro de Manuel. Era algo entre satisfacción e ironía. Así que arreglé máquinas que yo mismo ayudé a diseñar hace 30 años. Espere, ¿usted ayudó a diseñar estos modelos?, preguntó Rodrigo con asombro. Fui parte del equipo de desarrollo, confirmó Manuel. Esos motores diésel Serie 78, yo escribí las especificaciones técnicas del sistema de inyección. Y la prensa hidráulica modelo industrial pesado, diseñé el sistema de pistones de seguridad. Ese mismo pistón que estaba atascado hoy y que causó todo el problema. Por eso sabía exactamente dónde buscar, murmuró el técnico de los lentes gruesos, porque usted conocía la máquina desde su concepción. Conozco cada tornillo, dijo Manuel con algo de orgullo. Cada válvula, cada componente, porque estuve ahí cuando fueron creados. Probé los prototipos, hice las mejoras, resolví los problemas iniciales de diseño. Esas máquinas son como mis hijos, en cierta forma. Fernando negó con la cabeza con admiración, y pensar que la compañía que lo echó es la misma compañía cuyas máquinas usted acaba de salvar. Hay una justicia poética en eso, ¿no cree? Justicia poética, repitió Manuel. Sí, supongo que sí. Pasaron las siguientes 2 horas discutiendo los términos del contrato de consultoría. Patricia fue meticulosa, asegurándose de que todo estuviera claramente especificado. Horarios flexibles, compensación generosa, protecciones contractuales específicas contra discriminación por edad, autoridad real en las decisiones técnicas y un título oficial de maestro consultor senior que reflejara su verdadera posición y conocimiento. Los técnicos jóvenes se quedaron durante toda la conversación, absorbiendo cada palabra, cada historia que Manuel compartía cuando le preguntaban sobre sus experiencias pasadas. El muchacho del cabello engominado, cuyo nombre resultó ser Andrés, había sacado un cuaderno y estaba tomando notas de todo lo que Manuel decía, exactamente como Fernando había hecho 25 años atrás. Cuando finalmente todo estuvo acordado y firmado, ya era de noche. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro visible a través de las ventanas altas de la planta. El turno de día había terminado hacía rato, pero nadie había querido irse. Todos querían ser parte de ese momento, de ese cambio, de esa historia que sabían que contarían durante años. Manuel se puso de pie con ayuda de Carlos y miró a todos los presentes. «Quiero agradecerles», dijo con voz emocionada, «no solo por el trabajo, sino por darme algo que pensé que había perdido para siempre. Me dieron de vuelta mi propósito, me dieron de vuelta mi valor. Me demostraron que no importa cuántas veces el mundo te diga que ya no sirves, siempre habrá un lugar donde tu experiencia, tu conocimiento, tu vida de trabajo todavía importan». Se detuvo, luchando con las emociones que amenazaban con desbordarlo. «Esta mañana llegué aquí pensando que solo iba a arreglar un motor y me iría a casa, pero encontré algo mucho más valioso. Encontré un nuevo comienzo. Y a mi edad no hay regalo más grande que eso». No había un ojo seco en la habitación. Incluso el gerente de operaciones, que había permanecido callado durante todo el proceso, estaba limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Andrés dio un paso adelante. «Señor Contreras, yo quiero ser el primero en decirlo oficialmente. Seríamos honrados de llamarlo nuestro maestro. Y prometo que aprenderé no solo sus técnicas, sino sus valores. Nunca más juzgaré a alguien por su edad, por su apariencia,
por lo que parezcan en lugar de por lo que son. Los otros técnicos se acercaron, uno por uno, haciendo promesas similares, pidiendo perdón nuevamente, expresando su gratitud por la lección que habían aprendido. Y mientras Manuel aceptaba sus disculpas, sus agradecimientos, sus promesas, algo dentro de él se sanaba. Una herida que había estado abierta durante 8 años, desde el día que lo forzaron a jubilarse, finalmente comenzaba a cerrarse. No porque ahora tuviera un trabajo nuevamente, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, alguien lo veía. Realmente lo veía. No como un anciano inútil, sino como el maestro que siempre había sido. Pero esta historia todavía no había terminado, porque lo que nadie sabía, ni siquiera el mismo Manuel, era que las noticias de lo sucedido ese día iban a viajar mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar, y las consecuencias de ese viaje iban a cambiar no solo la vida de Manuel, sino la vida de muchos otros como él. La noticia de lo sucedido en la planta se expandió de una manera que nadie había anticipado. Uno de los operarios había grabado discretamente algunos fragmentos del momento en que Manuel explicaba a los técnicos jóvenes cómo funcionaban las máquinas antiguas, y había subido el video a sus redes sociales esa misma noche con un título simple pero poderoso: Nunca subestimes la experiencia. Para la mañana siguiente, el video tenía miles de reproducciones. Para el final de la semana, millones. Los comentarios eran abrumadores. Personas de todas las edades compartiendo historias similares. Adultos mayores que habían sido discriminados por su edad. Jóvenes que reconocían haber cometido los mismos errores de arrogancia. Empresas preguntando cómo contactar a Manuel para resolver problemas similares. Universidades técnicas solicitando que diera conferencias sobre su experiencia y conocimiento. Manuel, que apenas sabía usar un teléfono celular básico, se enteró de todo esto cuando Carlos llegó a su casa una semana después, con una tableta llena de mensajes, artículos de noticias y solicitudes de entrevistas. «Tío, te has vuelto viral», dijo Carlos con una sonrisa enorme. «Eres una sensación en Internet». Manuel miró la pantalla con confusión, viendo su propio rostro arrugado en docenas de videos y artículos. «No entiendo nada de esto», admitió. «¿Qué significa viral?» «Significa que millones de personas han visto tu historia. Significa que has tocado algo profundo en la gente. Significa que tu mensaje sobre el valor de la experiencia ha resonado en todo el país y más allá». En las semanas que siguieron, la vida de Manuel cambió de maneras que jamás habría imaginado. La empresa donde ahora trabajaba como consultor senior recibía llamadas constantemente de medios de comunicación queriendo entrevistarlo. Al principio, Manuel rechazó todas, sintiéndose incómodo con tanta atención, pero Fernando y Patricia lo convencieron de que aceptara al menos algunas. «Su historia necesita ser contada», le dijo Patricia. «Hay millones de personas mayores en este país que están siendo descartadas por su edad, que tienen conocimiento valioso, experiencia invaluable, y nadie les da una oportunidad. Usted puede ser una voz para ellos». Así fue como Manuel se encontró sentado frente a cámaras de televisión por primera vez en su vida, en uno de los programas matutinos más populares del país. Estaba nervioso. Sus manos temblaban más de lo usual, pero cuando la entrevistadora le hizo la primera pregunta, algo cambió. Ya no era Manuel el anciano nervioso. Era Manuel el maestro, hablando sobre lo que mejor conocía, el valor del trabajo, la importancia de la experiencia y la injusticia de descartar a las personas simplemente por su edad. «Vivimos en una sociedad obsesionada con la juventud», dijo durante la entrevista, su voz clara y firme. «Y eso tiene su valor, no lo niego. Los jóvenes tienen energía, ideas frescas, pasión. Pero la experiencia no se puede comprar, no se puede aprender en una escuela, no se puede descargar de Internet.
La experiencia viene solo con el tiempo, con los años vividos, con los errores cometidos y superados, con los problemas resueltos una y otra vez, hasta que entiendes no solo el cómo, sino el por qué. La entrevistadora se inclinó hacia adelante, completamente absorta. Usted habló de cuando lo forzaron a jubilarse, de cómo lo descartaron a pesar de su conocimiento. ¿Cómo manejó eso emocionalmente? Manuel guardó silencio por un momento, y cuando habló, había una honestidad cruda en sus palabras. No lo manejé bien. Caí en depresión. Sentí que mi vida había perdido sentido. Pasé 40 años trabajando, construyendo, creando, enseñando. Y de repente me dijeron que ya no era necesario, que mi tiempo había pasado, que debía irme a casa y... ¿Qué? ¿Esperar a morir? Es devastador sentir que todo lo que ha sido ya no importa. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Hay días en que me levantaba y no sabía para qué. Mi esposa había fallecido años atrás. Mis hijos estaban ocupados con sus propias vidas, lo cual es natural y correcto. Mis nietos me visitaban ocasionalmente, pero ellos tienen sus propios mundos. Y yo me quedaba en casa, solo, sintiendo que todo mi conocimiento, toda mi experiencia, se iba a morir conmigo sin haber servido para nada más. ¿Qué cambió?, preguntó la entrevistadora suavemente. Lo que pasó en esa planta hace unas semanas, respondió Manuel. Me recordó quién soy. Me recordó que todavía tengo algo que ofrecer. Y más importante, me recordó que hay jóvenes dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar, dispuestos a respetar la experiencia si tan solo se les da la oportunidad de ver su valor. La entrevista fue vista por más de 10 millones de personas. Las redes sociales explotaron con comentarios y reacciones, pero lo más importante fue el efecto que tuvo en la vida real. 3 días después de la entrevista, Manuel llegó a la planta para su turno de consultoría y encontró algo completamente inesperado. Había una fila de personas esperándolo en la entrada. Ancianos, en su mayoría, algunos con cajas de herramientas, otros con portafolios llenos de certificados y documentos que probaban sus años de experiencia. Todos habían venido con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, también hubiera un lugar para ellos. Fernando y Patricia estaban tratando de manejar la situación, claramente abrumados por la cantidad de gente. Cuando vieron a Manuel, corrieron hacia él. Señor Contreras, esto ha estado pasando desde que salió la entrevista, explicó Fernando. Personas mayores de toda la ciudad, algunos de otras ciudades incluso, viniendo a preguntar si pueden trabajar aquí. Dicen que si usted pudo conseguir una segunda oportunidad, tal vez ellos también. Manuel miró las caras de todas esas personas. Vio en sus ojos la misma desesperación que él había sentido, la misma necesidad de ser valorados, de sentirse útiles, de demostrar que todavía tenían algo que ofrecer, y supo que no podía simplemente entrar a la planta y dejarlos ahí afuera. Se acercó a ellos, empezó a hablar con cada uno. Un antiguo electricista que había sido forzado a jubilarse a los 62. Una química retirada que había trabajado en control de calidad durante 35 años. Un soldador maestro que conocía técnicas que ya casi nadie practicaba. Un operador de maquinaria pesada con 40 años de experiencia. Cada uno tenía una historia similar. Cada uno había sido descartado por su edad, a pesar de su conocimiento. Manuel se volvió hacia Fernando y Patricia. Necesitamos hacer algo, dijo con determinación, no solo por mí, sino por todos ellos, por todos los que vienen después. Fernando se pasó la mano por el cabello, pensativo. No podemos contratarlos a todos, no tenemos las posiciones, no tenemos el presupuesto. Entonces, creemos algo nuevo, interrumpió Manuel. Un programa de mentoría. Los traemos como consultores parte tiempo, como yo. Los emparejamos con técnicos jóvenes. Ellos enseñan, transfieren su conocimiento, resuelven problemas complejos cuando surgen.
Y a cambio, les damos no solo compensación económica, sino algo más importante. Les damos propósito, les damos valor, les demostramos que todavía importan. Patricia miró a Manuel con una expresión pensativa, luego miró a toda la gente esperando afuera, después miró a Fernando. «Podría funcionar», dijo lentamente. «De hecho, podría ser brillante. Tendríamos acceso a décadas de conocimiento acumulado que de otra forma se perdería. Nuestros técnicos jóvenes recibirían capacitación de maestros verdaderos. Y económicamente, consultores parte-tiempo son mucho más viables que empleados de tiempo completo». Fernando asintió, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. «Y la publicidad sería increíble. Seríamos la primera empresa en el país en crear un programa formal de este tipo. Otras empresas tendrían que seguir nuestro ejemplo o quedarían como insensibles y discriminatorias». «No se trata de publicidad», dijo Manuel con firmeza. «Se trata de hacer lo correcto». «Tiene razón», respondió Fernando rápidamente. «Se trata de hacer lo correcto. Pero el hecho de que también sea bueno para los negocios ayuda a que sea sostenible a largo plazo». Y así comenzó lo que eventualmente sería conocido como el programa de maestros sabios. No todos los que vinieron ese día fueron aceptados, tenían que pasar por evaluaciones para asegurar que realmente tenían el conocimiento y la capacidad que reclamaban. Pero de las 30 personas que esperaban ese día, 15 fueron incorporadas al programa en las siguientes semanas. Manuel se convirtió en el coordinador del programa. Trabajaba con cada nuevo maestro, ayudándolos a adaptarse, emparejándolos con los técnicos jóvenes apropiados, asegurándose de que la transferencia de conocimiento fuera efectiva. Y lo más importante, asegurándose de que fueran tratados con el respeto que merecían. Los resultados fueron extraordinarios. En los primeros 3 meses, la eficiencia de mantenimiento de la planta aumentó en un 40%. Los problemas complejos que antes tomaban días en resolverse, ahora se solucionaban en horas. Los técnicos jóvenes estaban aprendiendo más en semanas con los maestros que lo que habían aprendido en años en la escuela técnica. Y los maestros mayores, por su parte, habían recuperado algo que pensaban que habían perdido para siempre: su dignidad. Andrés, el joven técnico del cabello engominado que había sido tan cruel con Manuel ese primer día, se había convertido en uno de los estudiantes más dedicados del programa. Pasaba cada momento libre aprendiendo de Manuel y los otros maestros. Y más que eso, se había convertido en un defensor vocal contra la discriminación por edad, hablando en las redes sociales sobre su propia transformación de arrogante a humilde. Un día, 6 meses después de ese fatídico día en que todo había comenzado, Andrés se acercó a Manuel al final de un turno. «Señor Contreras, hay algo que necesito decirle», dijo, su voz seria. Manuel lo miró con preocupación. «¿Qué pasa, muchacho?» «Recibí una oferta de trabajo», explicó Andrés. «Una empresa grande en la capital. Mejor salario, mejores beneficios. Es una oportunidad que cualquiera tomaría sin pensarlo». Manuel sintió una punzada de tristeza, pero asintió con comprensión. «Es una buena oportunidad. Deberías tomarla». «La rechacé», dijo Andrés. Manuel parpadeó sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque el dinero no es todo», respondió Andrés. «Aquí estoy aprendiendo cosas que no podría aprender en ningún otro lugar. Estoy trabajando con maestros verdaderos como usted, como don Roberto el electricista, como doña Carmen la química. Estoy aprendiendo no solo técnicas, sino filosofía de trabajo, valores, propósito. Y más importante, estoy siendo parte de algo más grande que yo mismo. Estoy siendo parte de un cambio». Andrés hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. «Usted me cambió la vida, señor Contreras. No solo porque me enseñó sobre máquinas, sino porque me enseñó sobre el respeto, sobre la humildad,
sobre el valor real de las personas. Y no quiero irme. Quiero quedarme aquí, seguir aprendiendo. Y algún día, cuando sea viejo como usted, quiero poder transmitir ese conocimiento a otros jóvenes arrogantes como yo era. Manuel sintió lágrimas corriendo por su rostro. No intentó ocultarlas. Puso sus manos en los hombros de Andrés. Estoy orgulloso de ti, muchacho, muy orgulloso. La historia de Manuel y el programa de Maestros Sabios siguió creciendo. Otras empresas en todo el país comenzaron a implementar programas similares. Universidades invitaron a Manuel a dar conferencias sobre la importancia de valorar la experiencia. El gobierno comenzó a discutir leyes contra la discriminación laboral por edad. Medios internacionales cubrieron la historia como un ejemplo de innovación social. Pero para Manuel, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento. Era lo que veía cada día en la planta. Era ver a don Roberto, el electricista de 70 años, enseñando a un joven de 23, las complejidades de sistemas eléctricos industriales que ya nos enseñaban en las escuelas. Era ver a doña Carmen, la química retirada, trabajando con técnicos jóvenes en control de calidad, compartiendo trucos que había aprendido en 4 décadas de trabajo. Era ver cómo los jóvenes técnicos ya no trataban a las personas mayores con desprecio, sino con la reverencia que merecían. Un año después de ese primer día, la empresa organizó una ceremonia especial. Habían ganado un premio nacional por innovación en recursos humanos gracias al programa de Maestros Sabios. Todos estaban ahí: Fernando, Patricia, Rodrigo, todos los técnicos jóvenes, todos los maestros mayores y cientos de empleados de la planta que habían sido tocados por el programa de una forma u otra. Cuando le pidieron a Manuel que dijera algunas palabras, se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, algo que ahora necesitaba usar más frecuentemente. Caminó hacia el podio con Carlos ayudándolo y miró a todos los rostros frente a él. Hace un año, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos, pero todavía suave, todavía humana. Llegué a esta planta como un anciano desesperado, buscando demostrar que todavía tenía valor. Fui insultado, despreciado. Me dijeron que ya no servía. Y durante algunos momentos ese día casi les creí. Casi me convencí de que tenían razón, de que realmente era demasiado viejo, demasiado inútil, que debía irme a casa y aceptar que mi tiempo había pasado. Hizo una pausa, mirando específicamente hacia donde estaban sentados Andrés y los otros técnicos que habían estado presentes ese día. Pero entonces me dieron una oportunidad, solo una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Y esa oportunidad cambió todo. No solo para mí, sino para todos ustedes, para esta empresa, y espero que para muchas personas mayores en todo el país que ahora saben que todavía hay lugares donde su experiencia es valorada. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Quiero decirles algo importante a todos los jóvenes aquí presentes. Algún día, si tienen suerte, si viven lo suficiente, ustedes también serán viejos. Tendrán manos temblorosas, espaldas que duelen, cuerpos que ya no responden como antes. Pero su mente, su conocimiento, su experiencia, eso no envejece. Eso solo crece. Y cuando lleguen a ese punto en sus vidas, espero que recuerden este momento. Espero que recuerden que la edad no es una sentencia de inutilidad, sino una medalla de honor que se gana por haber vivido, aprendido y perseverado. Se volvió hacia los maestros mayores del programa, y a ustedes, mis colegas, mis hermanos y hermanas en experiencia, quiero decirles que nunca, nunca permitan que nadie les diga que ya no tienen valor. Ustedes son bibliotecas vivientes. Son tesoros de conocimiento, son puentes entre el pasado y el futuro, y mientras puedan respirar, mientras puedan pensar, mientras puedan enseñar, ustedes importan.
Importan profundamente. La audiencia estaba completamente silenciosa, muchos llorando abiertamente. No vine aquí hace un año buscando fama, no vine buscando premios o reconocimiento, vine buscando algo mucho más simple y mucho más importante. Vine buscando propósito, vine buscando demostrarme a mí mismo que mi vida de trabajo no había sido en vano. Y lo que encontré fue mucho más que eso. Encontré una familia, encontré estudiantes que se convirtieron en amigos. Encontré una empresa que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil seguir con el status quo. Manuel miró directamente a Fernando y Patricia. Gracias por darme esa primera oportunidad. Gracias por creer que un anciano con herramientas oxidadas podía tener algo valioso que ofrecer. Y gracias por tener la visión de convertir esa oportunidad en algo más grande, en un programa que está cambiando vidas. Se volvió hacia Andrés y los otros técnicos jóvenes. Y gracias a ustedes, los jóvenes que tuvieron la humildad de admitir que estaban equivocados, que tenían algo que aprender, que la arrogancia de la juventud no es fuerza, sino debilidad. Ustedes me devolvieron algo que pensé que había perdido. La esperanza en la próxima generación. Finalmente, Manuel miró a toda la audiencia. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, de este programa, de todo lo que ha pasado en este último año, es esto: nunca juzguen el valor de una persona por su edad, por su apariencia, por lo que parecen en la superficie. El conocimiento verdadero, la maestría real, la sabiduría genuina, esas cosas vienen solo con el tiempo. Y en una sociedad que descarta a sus mayores, estamos perdiendo tesoros invaluables de conocimiento que nunca podremos recuperar. Su voz se fortaleció con sus palabras finales. Pero no tiene que ser así. Podemos cambiar. Este programa prueba que podemos cambiar. Y mi esperanza es que lo que empezó aquí en esta planta se expanda por todo el país, por todo el mundo, hasta que nunca más un anciano o anciana tenga que escuchar las palabras «ya no sirves», porque todos servimos, todos tenemos valor, sin importar la edad, sin importar cuánto tiemblen nuestras manos o cuánto nos duela la espalda. Nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra vida de trabajo, eso nunca envejece. Eso es eterno. La ovación que siguió fue ensordecedora. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo, llorando, celebrando no solo a Manuel, sino lo que él representaba. La victoria de la experiencia sobre el prejuicio, de la sabiduría sobre la arrogancia, del respeto sobre el desprecio. Esa noche, cuando Manuel finalmente llegó a su casa cansado pero feliz, se sentó en su viejo sillón y miró por la ventana hacia las estrellas. Pensó en su esposa, fallecida hacía tantos años, y le habló en silencio como a veces hacía. «Lo logré, mi amor», pensó. «Encontré una forma de hacer que todo valiera la pena. Encontré una forma de asegurarme de que lo que aprendí en mi vida no se muera conmigo. Encontré estudiantes que valoran lo que tengo que enseñar. Y más importante, encontré de nuevo mi propósito. Ya no me siento inútil, ya no me siento descartado, me siento vivo». Y mientras se quedaba dormido en su sillón, una sonrisa tranquila en su rostro arrugado, Manuel soñó. Soñó con todas las máquinas que había reparado en su vida. Soñó con todos los jóvenes a los que había enseñado. Soñó con un mundo donde la edad fuera vista como un activo y no como un pasivo, donde la experiencia fuera celebrada y no descartada, donde nadie tuviera que escuchar nunca más esas palabras devastadoras. «Ya no sirves», porque Manuel había probado con sus propias manos temblorosas y su conocimiento invaluable que esas palabras eran mentira, que todos, sin importar su edad, tienen algo valioso que ofrecer, que la experiencia no es algo a despreciar, sino algo a atesorar, y que a veces, solo a veces, el mundo está dispuesto a aprender esa lección. Solo necesita que alguien tenga el coraje de enseñarla. Y Manuel Contreras,
el anciano que arregló un motor en minutos y con ello cambió cientos de vidas, había sido ese alguien. Su historia se contaría durante años, décadas incluso, como un recordatorio de que nunca, nunca se debe subestimar el poder de la experiencia. Nunca se debe juzgar a alguien por su edad. Y nunca se debe olvidar que detrás de cada rostro arrugado hay una vida entera de conocimiento esperando ser compartido. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de nuestros mayores, sobre la importancia de respetar la experiencia, sobre la injusticia de descartar a las personas simplemente por su edad, entonces ha cumplido su propósito. Porque cada Manuel Contreras en el mundo merece ser visto, valorado y respetado. Y cada joven arrogante merece la oportunidad de aprender la humildad antes de que sea demasiado tarde. La verdadera maestría no viene de certificados o diplomas. Viene de años vividos, errores cometidos y superados, problemas resueltos una y otra vez hasta que el conocimiento se vuelve sabiduría. Y esa sabiduría, esa experiencia acumulada a través de décadas, es uno de los tesoros más valiosos que tiene la humanidad. No la desperdicien, no la descarten, no la subestimen. Porque algún día, si tienen suerte, ustedes también serán los ancianos con manos temblorosas y conocimiento invaluable. Y esperarán, como Manuel esperó, que alguien les dé la oportunidad de demostrar que todavía sirven, que todavía importan, que todavía tienen tanto que ofrecer, que esta historia sea un recordatorio de que esa oportunidad debe darse siempre, sin excepción, sin prejuicio, sin importar la edad. Porque al final, todos envejecemos, pero la sabiduría, la experiencia, el conocimiento ganado con tanto esfuerzo, eso es eterno y merece ser honrado, preservado y transmitido a las siguientes generaciones. Esa es la verdadera lección que Manuel Contreras enseñó ese día cuando arregló un motor en minutos. Y es una lección que el mundo necesita desesperadamente aprender. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez subestimaste a alguien solo por su edad? ¿O quizás tú has sido esa persona mayor descartada a pesar de tu experiencia? Déjame tu historia en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de nuestros mayores y la importancia de respetar la experiencia, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que la sabiduría no envejece. Nos vemos en la próxima historia.